Shalom Aleichem, bienvenidos una vez más a Momentos de Torah. Estudiaremos, si Dios quiere, la segunda Mishnah del segundo capítulo de Pirkei Avot. Así dice la Mishnah: Rabban Gamliel benosh Rabbi Yehuda Nasi Omer, Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda Nasi, que es Revi, el Tana que llega la primera Mishnah, así dice: Yafet al Torah im derech eretz, es bueno el estudio de la Torah junto cuando está acompañado con derech eretz, que es una ocupación, un trabajo, siendo que el esfuerzo por estas dos cosas hacen que la persona se aleje, se olvide, en la lengua de la Mishnah, de transgredir. ¿Quién nos enseña Rabban Gamliel? Vimos anteriormente en la primera Mishnah que Rebbe nos enseñó, nos entregó aspectos fundamentales en el trabajo que la persona debe realizar, que es alejarse lo máximo que pueda de la posibilidad de transgredir. Rabban Gamliel continúa el trabajo de su padre y nos muestra otro aspecto fundamental en este tema. Dice Rabban Gamliel que una persona debe estar ocupada en su crecimiento espiritual y en su ocupación mundana, y eso lo aleja de la transgresión. ¿Por qué? La explicación más básica, más simple, es que una persona que está ocupada de hacer el bien no tiene tiempo de hacer el mal. Sin embargo, nos explican los comentaristas que hay algo mucho más profundo en estas palabras. Nosotros vemos que una persona que está en actividad, que está con objetivos, como dijimos, crecimiento espiritual en un trabajo, eso hace que los aspectos más fundamentales, más esenciales y buenos de su personalidad se revelan. Una persona, por ejemplo, que tiene cierto objetivo, eso hace que la voluntad de él de crecer, que es un aspecto positivo, por supuesto, de su personalidad, salga a reflote y le dé fuerzas para poder conseguirlo, que su capacidad de esforzarse por conseguir algo que no tiene, también, que es una herramienta fundamental que la persona tiene, también se revela y con ello él pueda trabajar. Por el contrario, una persona que está en un estado de batalá, de inactividad, los aspectos más bajos de su personalidad se revelan, salen a flote. Por lo tanto, dice Rabban Gamliel que una persona, para evitar pasar por una transgresión de la Torah, debe estar en actividad, como dijimos, para que los aspectos positivos de su personalidad se revelen, estén presentes en esta persona, y no sus aspectos más bajos, más negativos. Sigue Rabban Gamliel y dice: Bekol Torah she'ima melachá sofá betelá. Toda Torah que no está acompañada por un trabajo, por una actividad mundana, finalmente se anula, begoret abon, y provoca, lleva a la persona a transgredir. El Rabatanón explica que Rabban Gamliel va a contestar una pregunta que debemos hacernos cuando estudiamos su primera enseñanza. Si el tema es estar ocupados, ¿por qué Rabban Gamliel dijo que tiene que estar ocupado en el estudio de la Torah y un trabajo mundano, una ocupación mundana? Porque no es suficiente que la persona esté ocupada constantemente en el estudio de Torah para lograr este objetivo, como dijimos, de estar alejado de transgredir. Sigue Rabban Gamliel y dice que no, que una persona que está ocupada solamente en Torah y no en una melajá, una ocupación, finalmente la Torah de él se anula, no va a poder continuar con este trabajo. ¿Por qué? Muy simple, una persona que no tiene un sustento continuo y no tiene un trabajo constante, eso provoca que va a llegar a tener problemas económicos, y la persona con problemas económicos está en una constante preocupación. Para poder estudiar Torah, la persona tiene que tener yeshubadá, tiene que tener una tranquilidad constante, un estado de bienestar y tranquilidad constante. Solamente de esta forma se puede crecer en Torah. Por lo tanto, una persona que no tiene una melajá, la preocupación, va a estar aturdida constantemente por todo tipo de problemas y todo tipo de preocupaciones de lo que puede llegar a pasar. Por lo tanto, su Torah va a anularse. No solamente eso, sino que finalmente va a llegar, que va a llegar a transgredir. ¿Por qué? Bartonella dice: una persona que no tiene una actividad, una fuente de parnasá, de sustento, finalmente va a llegar, lo aleino, a robar, a transgredir la Torah. Por lo tanto, dice Rabban Gamliel que no solamente que estudiar la Torah solamente no ayuda a alejar, sino que, por el contrario, puede llegar a llevar a la persona a transgredir. Esta es la explicación básica. Sin embargo, nos dicen los sabios también que hay acá una nekudá, un punto más profundo. La persona que quiere saber cómo resolver un problema debe buscar
cuáles son los motivos verdaderos de este problema. Si nosotros queremos aprender, queremos estudiar cuáles son las cosas que provocan que la persona llegue a transgredir, debemos buscar cuáles son los motivos en lo más profundo, lo más en raíz que nosotros podamos llegar, que provocan que la persona llegue a transgredir. Nos enseñan los sabios que hay dos motivos que llevan a la persona a las transgresiones. Uno es el Yetzer Hara, el mal instinto. Es una fuerza espiritual que Hashem puso dentro del hombre que tiene como objetivo tratar constantemente de llevar a la persona a transgredir, para ponerlo, por supuesto, en una situación de bejirá, de que él elija no pasar por estas transgresiones. Esta fuerza espiritual no puede ser controlada sino a través de la Torah. La Torah es lo que mateshet kohá, lo que debilita al Yetzer Hara. Por lo tanto, la persona debe estudiar Torah para anular esta fuerza negativa, la fuerza del Yetzer Hara, del mal instinto. Hay otro motivo, no solamente el Yetzer Hara es lo que inclina a la persona a pasar una transgresión, sino que también el cuerpo mismo de la persona, la naturaleza del cuerpo es que busca placeres inmediatos sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener. Por lo tanto, hay otra cosa que la persona debe tener en cuenta al momento de buscar cómo evitar transgredir. No solamente debe anular su Yetzer Hara, también debe buscar debilitar al cuerpo. Así dicen los sabios. Por lo tanto, para eso la persona debe ocuparse de un trabajo mundano, un trabajo físico. Eso es lo que hace que no solamente el aspecto espiritual que lo lleva a transgredir esté anulado, esté debilitado, sino que también el aspecto físico que él tiene, que lo lleva a transgredir, también esté controlado. Continúa diciendo Rabban Gamliel: y todos aquellos que se esfuercen en pro de la comunidad, es decir, que hagan trabajos para aumentar todo lo que sea necesario para la comunidad, que lo hagan para aumentar el kabod de Hashem, es decir, por cumplir la voluntad de Hashem, y que no lo hagan por un tema particular, por un beneficio particular. Porque el mérito de los padres de estas comunidades los ayudan, y la rectitud de estos patriarcas de estas comunidades continúa por siempre. Es decir, nos enseña Rabban Gamliel que una persona que trabaja, aporta a la comunidad, debe saber que todos los logros que obtenga no son por un mérito particular de él, por éxitos que pueda atribuirlos a su gran capacidad, sino que los logros que él obtenga son por mérito de la comunidad misma, de los patriarcas de la comunidad, como dijimos. Esto debe saber la persona, es muy importante para entender también. Nosotros vemos muchas veces una persona que se ocupa de sí mismo, muchas veces no tiene suficiente tiempo, suficiente fuerza para poder lograr llevar su propia vida. Sin embargo, hay gente que se ocupa de comunidades y logra objetivos enormes. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia entre persona y persona? Debemos saber, dice Rabban Gamliel, que una persona cuando abandona su lugar particular y se ocupa de la comunidad, recibe fuerza, siete de Ishmaya, todo tipo de condiciones y herramientas que las recibe por ser un enviado de la comunidad. Son en realidad las cosas que le corresponden a la comunidad. Él las recibe porque pasa a ser un medio de poder desarrollar una comunidad. Por lo tanto, no debe olvidarse que todos los logros que consiga son en realidad por mérito de los patriarcas de la comunidad, de aquellos que fundaron y dieron continuidad siempre, constantemente a estas comunidades, y no por un mérito y una capacidad personal. Sin embargo, dice Hashem, y a ustedes yo les voy a dar una gran recompensa, es decir, aquellas personas que se ocupan en el bien de la comunidad, que lo asitem, como si ustedes mismos hubiesen hecho estos logros por mérito personal, incluso de que, como dijimos, todos los logros no son resultado de la propia capacidad de la persona. Sin embargo, por el hecho de que esta persona fue quien se predispuso a traer un beneficio a la comunidad, todos los logros sí Hashem los considera como si la persona misma los hubiese conseguido por su propio esfuerzo, y en este sentido, de esta forma, Hashem le da un gran pago. Muchísimas gracias. Continuamos en el próximo encuentro con la siguiente Mishnah.